Queridos amigos, vamos ya mismo a ver nada menos que a Padura, a el autor del hombre que amaba a los perros, por supuesto en otra trama y por supuesto en la televisión pública. Lo vemos. Qué gusto saludar a alguien que he leído tanto. Leonardo Padura, pensaba en esta nota y quiero hablar primero de mi libro suyo favorito, que es El hombre que amaba a los perros. Cuando uno lee El hombre que amaba a los perros, inmediatamente tiene a León Trotsky y a Ramón Mercader. Los tiene a través de una enorme documentación. La pregunta ¿es realmente así? ¿Las cosas ocurrieron tal como usted las cuenta? En el caso de Trotsky, sí, es históricamente documentado cada uno de los acontecimientos, incluso es tan especialmente atractivo para los lectores muchas veces, que fue el affair que tuvo con Frida Kahlo. Todo es cierto. Trotsky es un personaje que está biografiado minuto a minuto de su vida prácticamente. Incluso, como sabes, él escribió una autobiografía, Mi vida. Sí, sí. Yo empiezo la novela en la historia de Trotsky justo en el momento en que él cierra Mi vida. Y la primera idea que tuve, y en las primeras versiones estaba escrito en primera persona, como si fuera una continuación de mi vida. Después me di cuenta que por mi formación, por mi cultura, por mi carácter, me costaba mucho trabajo meterme dentro de la mente de un hombre como Trotsky. Y por eso lo pasé a tercera persona. Pero es históricamente probado todo lo que pongo en la novela. En el caso de Ramón Mercader, todo el proceso en el que se ve envuelto Ramón Mercader también está históricamente documentado. Pero con el personaje sí hay una gran dosis de ficción. Mercader es un hombre, un personaje histórico, que entra en la historia el 20 de agosto de 1940 cuando mata a Trotsky. Antes de ese momento era un militante comunista español que había estado en la guerra civil, como tantos otros. Después es un hombre que va a una cárcel en México durante 20 años, en la que nunca reconoce que él es Ramón Mercader y que asesinó a Trotsky enviado por Stalin y la NKVD, la antecesora de la KGB, sino siguió diciendo que él era Jacques Monod, y después desaparece de la vida pública. Vive 14 años en Moscú, en el anonimato, y los 4 años finales de su vida en Cuba. Por lo tanto, la verdad sobre Ramón Mercader hay que construirla a partir de una cantidad muy pequeña de hechos comprobados, y el resto tiene que ver, bueno, con el contexto, con personajes que estaban cerca de él, con lo que se ha podido suponer que hizo Ramón en determinados momentos. Yo creo, y es para mí un principio literario cuando trabajo la novela histórica, en algo que dijo Alex Haley cuando escribió Raíces, Roots, la famosa novela sobre el abuelo africano Kunta Kinte, que es que si las cosas no ocurrieron en la realidad como él las contaba en la novela, como yo las cuento también en mi novela, pudieron haber ocurrido como yo las cuento en la novela, porque la investigación histórica que realicé me permite asegurar eso. Cuando terminé de leer la novela, casi lo primero que pensé, a mí la novela me gustó mucho de verdad, es cómo fue recibida en Cuba esta novela. ¿Se lee en Cuba? ¿Se editó en Cuba? La novela se editó en Cuba en el año 2010. La primera edición es la edición española de Tusqués, con mis editores hace más de 15 años, en España, en Barcelona. Y ellos siempre me dan una licencia para publicar mis novelas en Cuba. Porque Cuba no importa libros, pero si además se importaran los libros, la primera edición de esta novela costaba 22 euros. Te podrás imaginar que 22 euros es lo que gana un cubano en un mes. Imposible vender el libro. Entonces se hacen ediciones cubanas, generalmente yo publico con la editorial de la Unión de Escritores. Se publicó en el año 2010 en un acto multitudinario, abarrotado, casi que violento en la Feria del Libro de La Habana, la gente tratando de comprar los ejemplares que había
para la venta. Ese mismo año ganó el Premio de la Crítica y se reeditó recientemente para la Feria del Libro de La Habana. Y en una de las presentaciones que hice, llevaron 1000 ejemplares y se vendieron en 40 minutos esos 1000 ejemplares. Y tuve que firmar 800. Terminé con el brazo que me dolía. Se lee mucho y la reacción de los cubanos ha sido muy, muy curiosa. Con mis novelas anteriores, con las de Mario Conde, los cubanos han tenido una relación de empatía, en el sentido sobre todo del personaje de Conde. Me preguntan por él como si fuera alguien que yo conozco, alguien con quien yo convivo, con quien trabajo. Oye, y por fin Conde se casó o no se casó, sigue vendiendo libros, es policía, por fin, ¿qué es de la vida de Conde? Con esta novela la reacción fue diferente. Recibí muchas llamadas por teléfono, muchas personas se me acercaron en la calle y muchos mensajes de correo electrónico, y la palabra que más se repetía era gratitud. Te agradecemos que hayas escrito esta novela, porque a través de ella hemos conocido una parte de la historia y sobre todo hemos conocido una parte de nuestra historia que nosotros desconocíamos. Leonardo, supongo que el trotskismo no es muy bien recibido en Cuba, no es muy bien visto en Cuba. No es visto. No es visto. No es visto. No existe. No existe. La política con respecto a Trotsky, al trotskismo, que se siguió en Cuba fue la misma que existía en la Unión Soviética. Hoy en día las cosas, bueno, por supuesto han cambiado, pero no se habla del trotskismo. Ha habido 2 o 3 personas que han expresado su admiración, su simpatía por Trotsky o por el trotskismo, pero tampoco ha sido importante. ¿Cuál fue la motivación personal? ¿Qué es lo que lo llevó a escribir sobre Trotsky y Ramón Mercader? Primero, el desconocimiento. En la época que yo estaba en la universidad y después en los años 80, la figura de Trotsky me resultaba atractiva porque me era imposible conocerla. No existía en Cuba bibliografía sobre Trotsky. Había en la Biblioteca Nacional 2 o 3 libros publicados por aquella editorial de Moscú, Progreso, editorial Progreso, en lenguas españolas, en lenguas extranjeras, que eran además unas traducciones horribles de hispanos soviéticos que llevaban 50 años viviendo en la Unión Soviética. Y uno se llamaba Trotsky el traidor, otro se llamaba Trotsky el renegado, y esa era la única bibliografía que existía. Y yo decía, bueno, este hombre era tan malo que algo bueno tenía que tener, por algo hay personas en el mundo que comulgan con la filosofía de Trotsky. Además, había dicho siempre que él era un marxista, se había reconocido como un marxista hasta el final de su vida. Eso lo sabía. Y ese desconocimiento fue lo que me atrajo a que la primera vez que yo estuve en México, en el año 1989, le pedí a un amigo que me llevara a la casa de Trotsky en Coyoacán. Le pedí que me llevara porque yo tenía la noción del Coyoacán de Diego Rivera y de Frida Kahlo, un lugar en las afueras de México, o casi el de Hernán Cortés, un lugar que estaba muy distante de México. Y bueno, ya se llega en metro a Coyoacán. Cuando estuve en la casa de Trotsky, que ya desde aquella época era el Museo del Derecho de Asilo, estaba muy abandonada. Era un lugar opresivo, con aquellos muros, aquellas torres de vigilancia y empolvado. Y dije, bueno, este hombre vino a esconderse al fin del mundo para que Stalin no lo matara, y la mano de Stalin fue tan larga que llegó hasta aquí. Allí está en su despacho todavía cómo quedó el despacho después del asesinato, las gafas con uno de los cristales rotos, una máquina de escribir en el piso, y aquello me provocó una conmoción que se quedó ahí. Unos años después supe que Ramón Mercader había vivido en Cuba. Era un hombre con el que tal vez yo me pude haber cruzado en la calle, como otros muchos cubanos se cruzaron con él sin saber que ese señor, que tenía 2 perros, 2 galgos rusos enormes, con un pelo color violeta, unos perros maravillosos, había sido el asesino de Trotsky. En Cuba se hacía llamar Ramón López o Jaime Ramón López, y incluso los perros de Mercader aparecen en una película cubana. Eso es curioso. Y esos 2 elementos, el desconocimiento que empezó a ser conocimiento y el hecho de saber que Ramón Mercader había vivido en Cuba, fueron un poco los motores que me llevaron a empezar a buscar información. Yo creo que esta novela no hubiera sido posible escribirla hasta los últimos 10 años, porque hay toda una información
que proviene de los archivos de Moscú. Yo no leo ruso, es decir, que ya yo leí las traducciones en inglés, en francés, en español, de documentos extraídos de los archivos de Moscú. Y aunque sobre el caso Trotsky no apareció nada, porque toda esa información Stalin la quemaba periódicamente, apareció mucha información sobre, por ejemplo, la actuación de los asesores soviéticos en la Guerra Civil Española, los procesos de Moscú, la colectivización, aquel famoso complot de los médicos judíos que Stalin persiguió y mató en el año 49. Y toda esa información es la que permitió por fin tener una visión de conjunto de lo que había pasado en la Unión Soviética y alrededor de la figura de Trotsky. Dice Kapuscinski, que como sabes es uno de los grandes periodistas del siglo XX, Rudyard Kapuscinski, que en los años 80 creíamos que teníamos una visión total de la historia de la Unión Soviética. En los años 90, cuando se abren los archivos de Moscú, nos damos cuenta de que aquella totalidad era apenas el 20% de una historia que el 80% estaba escondida en aquellos archivos. Por lo tanto, es un libro que solamente se podía haber escrito en los últimos 10, 15 años. Es evidente que Cuba está en un proceso de bastante apertura, porque admitir su literatura, admitir las ideas que se desprenden de su literatura, debe llevar por lo menos a que el gobierno piense en usted y también en sus textos. Yo espero que sí, que sea un proceso de apertura y que no sea una casualidad. El hecho es que el libro se publicó en Cuba en el año 2010, la primera edición en español es del 2009, por mi editorial tradicional, Tusquets Editores de Barcelona. Se publicó en el 2010, se presentó en la Feria del Libro, fue un acto multitudinario. ¿Y lo leyó Fidel? No. Estaba, incluso hasta un viceministro de Cultura estaba ese día en la presentación. Y bueno, fue muchísima gente, los libros se agotaron. Ese año el libro ganó el premio de la crítica. Después ahora se reeditó recientemente, también en una tarde vendimos 1000 ejemplares. Y bueno, lo último que me ha pasado es que me han dado el Premio Nacional de Literatura. Y creo que uno de los culpables de que haya obtenido el Premio Nacional de Literatura es el hombre que amaba a los perros. Es evidente, Leonardo, que usted tiene un lugar en Cuba, pero también en el mundo. Sin embargo, eligió vivir en Cuba. ¿Se siente cómodo? ¿Vive bien en Cuba? En Cuba nadie se siente totalmente cómodo viviendo, porque Cuba es un país muy complicado, donde las cosas más sencillas pueden ser realmente surrealistas. ¿Quieres que te ponga algún ejemplo? Sí. Por ejemplo, yo quiero comprarme un automóvil. Tengo que esperar a que el Ministerio de Cultura haga un expediente que se lo envíe al ministro de Transporte para que el ministro de Transporte analice ese expediente y decida si me puede dar una autorización para con mi dinero comprar al cash un automóvil. Todavía eso sigue siendo Cuba. Pero es un lugar donde yo me siento muy bien para escribir. Y eso es lo más importante para mí. Las cosas materiales son importantes. Yo necesito un automóvil. El automóvil que tengo tiene 16 años. Es decir, que ya era hora de pensar en cambiar de automóvil. Y esa decisión de cambiar de automóvil, incluso la pensé tanto porque sabía que iba a entrar en el mundo ese del absurdo surrealista de la burocracia cubana y de las leyes cubanas. Pero para escribir es un lugar en el que me siento muy bien porque mi alimento fundamental como escritor es la vida cubana. Aunque escriba de Trotsky en Turquía, ahora acabo de terminar una novela que hay todo un episodio que ocurre en Ámsterdam en la época de Rembrandt. Todo eso termina pasando por Cuba y termina llegando a Cuba y termina llegando al sentimiento de los cubanos contemporáneos. Y sin ese alimento me sería muy difícil escribir. Hablemos ahora del detective Mario Conde, de toda la saga de Mario Conde. ¿Usted percibe, se da cuenta que en realidad el detective habla de política? Él trata de no hablar de política, pero no le queda más remedio a veces porque en Cuba la política está en todas las acciones cotidianas de las personas, incluso, por ejemplo, entre los que pueden comprarse un automóvil. No son simples policiales los suyos. Hay una intriga, hay una atmósfera, hay un plus. Esto quiero transmitirle, hay un plus. Hablemos de ese plus.
Desde el principio yo me propuse escribir un tipo de novela policial que fuera muy cubana, que no se pareciera a las novelas policiales cubanas. En los años 70 y 80 en Cuba se escribía bastante novela policial de un carácter muy político, pero político reafirmativo. Es posiblemente el único caso de novela negra que haya estado a favor del establishment, a favor del sistema. Existía también algo parecido en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, mucho menos en Alemania. Y yo decido escribir esta novela en el año 90, empiezo a escribirla, que es Pasado Perfecto, la primera de la serie de este personaje de Conde, y mi intención fue escribir una novela que tuviera la apariencia de una novela policial, pero fuera realmente una novela social. Este personaje de Mario Conde está en el centro de toda la historia, el enigma no es importante, cualquier lector un poquitico suspicaz sabe quién fue el que mató a quién, no me interesa. Incluso me ha pasado en varias novelas que he empezado a escribirlas, he matado a alguien y todavía no he sabido quién fue el que lo mató hasta llegar al final de la novela, que he decidido, este personaje es el que me conviene, porque lo que me interesa es el contexto, me interesa el contexto, el sentimiento de esta generación a la que pertenece Mario Conde, por eso siempre aparece acompañado por su grupo de amigos, y lo que Conde pueda reflexionar, pensar, sentir, expresar sobre la realidad cubana. Cuando uno lee su obra, no puede encasillarlo en escritor caribeño, escritor que trabaja el color en las novelas. No, es un escritor que por un lado es cubano, está claramente que es cubano, pero por otro lado es universal. Está mucho más allá de ser el típico escritor localista. ¿Qué piensa? ¿Me explico lo que le digo? Sí, sí, lo entiendo por las dos partes que puede venir la pregunta. Yo aprendí algo, yo tengo un libro de ensayos sobre lo real maravilloso en la obra de Alejo Carpentier. Es decir, que estudio toda la estética de Carpentier, de cómo él define lo americano en toda su narrativa y su periodismo y su pensamiento. Está en el reino de este mundo, eso también, ¿no es cierto? Y Carpentier dice en algún momento, citando a Unamuno, que el escritor debe buscar lo universal en las entrañas de lo local, pero empieza diciendo que debe buscar lo universal. Y yo creo en eso, yo creo que escribir una literatura local no tiene sentido si uno pretende comunicar una realidad a un lector que no es solamente local. Yo evito el localismo a pesar de que parto de una circunstancia local. Por otra parte, muchas veces me han dicho a determinadas personas, cuando saben que yo vivo en Cuba, dicen, bueno, yo pensé que tú no vivías en Cuba, yo pensé que tú vivías en Madrid. No me dicen en Miami, pero sí me dicen en Madrid, en París. Digo, no, yo vivo en La Habana, en un barrio de La Habana, en la misma casa donde nací hace 57 años. Y yo luché mucho por mi independencia. Yo creo que soy un hombre independiente. Yo en el año 95 dejé todos mis trabajos. Yo trabajaba, tenía posiblemente el puesto periodístico más cotizado de Cuba, porque era el jefe de redacción de la revista cultural más importante del país, La Gaceta de Cuba, una revista además que tiene una posición muy crítica con respecto a temas de la cultura, y es una muy buena revista, sigue siéndolo. Y yo lo dejé todo y me fui a mi casa a escribir, y en mi casa había en aquel momento, para vivir hasta la eternidad, no se sabía hasta cuándo, $400. Yo había estado en México, había preparado una antología de cuentistas cubanos, me habían pagado $400 y con eso íbamos a vivir mi mujer y yo hasta que se pudiera. Y lo hice porque yo necesitaba tener esa independencia. Si pretendía escribir de forma libre, también tenía que ser libre de compromisos, y ha sido algo que no ha sido fácil en Cuba, no ha sido fácil viviendo en Cuba, pero creo que lo he logrado. ¿Tiene una relación fluida con el gobierno cubano? Tengo la relación de un ciudadano normal, una persona que vive en Cuba, que consume en Cuba, que paga sus impuestos en Cuba, y que, bueno, asiste de vez en cuando a alguna actividad cultural, pero no más que eso. Lamentablemente, la televisión tiene sus tiempos.
yo hubiera seguido conversando con usted mucho, mucho más. Ha sido un verdadero placer que esté en mi programa de televisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias, y a usted le digo, probablemente sea muy repetitivo en mis finales de nota, porque le pido que se encuentre con el texto. Ahora, permítame elegir, como al principio dije, el texto que a mí más me apasionó, El hombre que amaba a los perros. No solo es una gran novela, sino que uno aprende mucho de historia, de una historia que, como conversábamos con Leonardo, no se conoce lo suficiente. Esto es Otra Trama y, por supuesto, enseguida regresamos.